Vamos a comenzar. Buenas tardes ya. Les agradecemos a todos y todas los que están aquí presentes, también online, y sobre todo a Marco Avilés, nuestro invitado de hoy para el Laboratorio de Historias Interculturales, la primera sesión del año 2024. Hemos programado 3 para cada semestre, así que inauguramos el lanzamiento, que lo hacemos desde el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile y también en el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Entonces, hoy día comenzamos con esta presentación y que buscamos también conversar después de que Marco nos haga la exposición, que se llama Un mundo sin indios, desindigenización y reindigenización en la literatura contemporánea de los Andes. Marco es periodista peruano quechua y candidato a doctor en literatura por la Universidad de Pensilvania, autor de los libros de crónicas No soy tu cholo, De dónde venimos los cholos, y Guía de visita. Su tesis investiga las literaturas quechua, aymara y mapuche, escritas en español, y en particular cómo responde a los proyectos nacionales de construir países sin personas ni territorios indígenas. Ese es un tema altamente relevante para los que estamos aquí, los que están también en el sur. Nació en la ciudad de Abancay, en los Andes centrales del Perú, una familia quechua. Como muchas personas en su país, emigró a la capital y se educó en San Juan de Lurigancho, el distrito donde más quechua se habla en el país. En Perú. Y en 2014 emigró a los Estados Unidos, ¿ya? Y bueno, actualmente lleva un año aquí en Chile, así que ojalá que podamos continuar esta relación, que un año más al menos. Bueno, aquí vamos a compartir su trabajo, así que adelante, bueno, aprovechemos el tiempo. Adelante, Marco, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Francisca, y por la invitación y la oportunidad de poder compartir avances de mi tesis. Primero, quiero comenzar compartiendo que, bueno, soy periodista, como dijiste, y yo durante buen tiempo he estado como escribiendo y pensando sobre racismo y discriminación desde la autobiografía y desde la crónica, y la oportunidad de entrar a la academia y hacer este doctorado ha sido para mí como esta posibilidad de profundizar y pensar de manera solitaria y también colectiva, ¿no? Este tema. Entonces la tesis va a mostrar estos hallazgos, como decimos en el periodismo, proceso de inmersión. Y hay una serie de imágenes que a mí me han acompañado durante todo este tiempo, varios años ya, y una de ellas es la imagen como tutelar de mis abuelas, principalmente de mi abuela por línea paterna, Nieves Loaiza, cuando mi familia se trasladó de los Andes hasta la costa, a la ciudad de Lima, a principios de los años 80, mi abuela era una presencia constante, estaba siempre allí en la casa, en la sala, y había una relación entre ella y yo y los niños, ¿no? Como de cariño y silencio. Cariño porque ella era muy cariñosa, apapachadora y tal, y silencio porque ella hablaba solamente quechua, y había esta regla como tácita de que los niños no aprendieran el quechua para evitar el bullying, ¿no? En las escuelas, en el barrio, ¿no? Entonces había este silencio muy marcado en medio de este cariño. Y para mí esto no era un problema en esa época, porque cosas similares pasaban en las casas de mis amigos y compañeros de escuela, ¿no? Había este silencio, también con sus respectivas abuelas y abuelos. Ya con el tiempo, haciéndome mayor, haciéndome un poco viejo también, esta imagen se fue cargando de preguntas de dolor y de una serie de significados, ¿no? Y creo que en mi investigación, la tesis, pienso también este problema, que es un problema no personal, sino es un problema colectivo a través de la literatura. La primera pregunta que yo quisiera como intentar como plantear y responder es cómo nos aproximamos a las literaturas que se escriben en América Latina o en Sudamérica, digamos, en este gran continente. Y quiero pensar esta pregunta dándoles unos mapas. Claro, ¿dónde puedo pasarla?
¿Cómo nos aproximamos a las literaturas en nuestro continente, en Sudamérica, ¿no? Y el mapa de la izquierda es una copia de Google Maps donde se muestra el territorio dividido en países, ¿no? Las fronteras muy marcaditas con líneas negras, y al costado es un mapa que elaboró hace no muchos años el país, donde se muestra una especie de canon literario latinoamericano, y cada país está representado por un autor y un libro. Entonces aparece, por ejemplo, el Perú representado por Vargas Llosa, Chile por Isabel Allende con la Casa de los Espíritus, Bolivia con la Raza de Bronce, el Cid Arguedas, y así, ¿no? Este es un mapa del canon literario, que a su vez responde también o está conectado a los respectivos cánones nacionales, ¿no? Donde Vargas Llosa empieza a estar acompañado por Alfredo Bryce Echenique, Julio Ramón Ribeiro. También en Chile empiezan a aparecer nombres como, no sé, Roberto Bolaño, y más hacia el presente Alejandro Zambra, etcétera, ¿no? Nombres imprescindibles para entender lo que se escribe en este continente, pero también esta forma de ver la literatura, que es la forma como se estudia la literatura también a nivel doctoral, tiene un problema de fondo, ¿no? O sea, es una ventana que nos permite ver lo que se escribe, pero a la vez oscurece y tapa una serie de producciones que están también realizándose en este mismo territorio, concretamente las producciones de las tradiciones indígenas. Entonces, la primera conclusión es que este mapa no sirve para aproximarse a las literaturas indígenas, al contrario, sirve para oscurecer. Eventualmente, cuando en los cánones nacionales ingresan autores o autoras indígenas, lo hacen por un proceso casi por cuentagotas, ¿no? Como este proceso del café, donde el café se va, ¿no? Bajando gota a gota, de esa manera, ¿no? Entonces, primero no sirve este mapa. Para mí fue importante, ¿sabes? Ahí está. Para mí ha sido, a ver si fue más. Entonces, para mí ha sido importante como ir utilizando otros mapas. A mí me daba mucha curiosidad este mapa de la izquierda, donde se muestran las lenguas que se hablaban en esta tierra al inicio de, como le llaman ahí entre comillas, el contacto, donde se ve un poco de fluidez, y podemos pensar en Sudamérica como un territorio donde las lenguas van escribiendo otra forma de ocupar el espacio, ¿no? Hay una fluidez distinta. Y la lengua, perdón, el mapa de la derecha, que es un mapa más contemporáneo, donde los estados nacionales aparecen allí también de fondo, y las lenguas también muestran una fluidez, ¿no? El quechua está en el Perú, en Ecuador, en el norte de Chile, lo mismo pasa con el aymara, con el mapudungún, al sur. Si a este mapa nosotros le añadimos un poco de complejidad y pensamos en los pueblos indígenas como productores de literatura y de cultura, no solamente en lenguas originarias, y le añadimos, por ejemplo, lo que aportan las diásporas, las migraciones y los desplazamientos, vamos a ver que la producción y la presencia de las culturas indígenas se traslada no solamente hacia las costas de los países, en el caso de los países el caso del Perú, sino hay migración y desplazamiento de cultura hacia Estados Unidos, hacia España. Hay libros, por ejemplo, como la novela de Daniela Castrilleo Chilco, que agarra la migración quechua hacia Santiago de Chile, por ejemplo. Hay libros como Marrón de Rocía Quillaguamán, que están mostrando la migración quechua hacia España. Entonces hay una serie de movimientos, ¿no? Y para, para mi investigación, para las literaturas que yo quiero estudiar y que quiero compartir ahora con ustedes, estoy utilizando como una manera de jugar este mapa, ¿no? Súper como definido, donde no aparecen los países, aparecen como muy sutilmente, pero aparecen otras cosas, ¿no? Estas presencias geográficas muy fuertes que definen Sudamérica, ¿no? La cordillera, los Andes, la Amazonía, los llanos, el desierto. Y en estas zonas, pues yo estoy estudiando tres tradiciones, ¿no? La tradición quechua, o chola, migrante, se llama en el Perú, aymara, coya, india, alteña, en la zona del altiplano,
y mapuche, champurria, mapurbe, ¿no? Que es estas literaturas que están precisamente en este territorio, ¿no? Desde el territorio histórico mapuche, fluyendo también hacia otras zonas de este mismo país, ¿no? Aparecen nombres del lado quechua, por ejemplo, como Teresa Orregó, Soledad Quintana, Gloria Albitre, Lourdes Aparición, Gloria Mendoza, Antonio Chumbile. En el lado aymara, alteño, Cuya Reina, Raimundo Quispe, Daniela Veranga, Oscar Coaquira, y igual del lado mapuche, Champurria, Daniela Catrileo, a David Aniñir, Javier Milanca, Maribel Mora, Roxana Miranda, Adriana Paredes Pinda, y son tradiciones que se pueden obviamente leer de forma independiente porque están como tejiéndose mutuamente, pero estas tradiciones también se pueden leer de forma horizontal combinada, porque lo quechua, lo aymara y lo mapuche están abordando muchas veces temas muy cercanos, tema de la colonialidad, el racismo, la discriminación, y también los conflictos con los estados nacionales, ¿no? Esta voluntad política de los estados nacionales por ahogar, asfixiar a las poblaciones indígenas de maneras directas e indirectas. Todas esas cosas van apareciendo en estos diferentes territorios, ¿no? Entonces, este mapa es un mapa también de fluidez, donde la literatura está fluyendo de arriba hacia abajo, ¿no? Y me va a ayudar la metáfora de las puertas y ventanas que están uniendo estas diferentes literaturas. Y no siempre porque los autores y autoras estén leyendo mutuamente, pero están como conversando de una manera mucho más orgánica. ¿Por qué la imagen de un mundo sin indio? Está en el título, ¿no? Principios del siglo XVII, cuando Guamán Poma, ¿no? Termina esta carta extensa al rey, informándole de las cosas que están ocurriendo en esta parte de su imperio, él le advierte que hay territorios que se están vaciando de indios, donde los indios están desapareciendo. Y esa es la palabra que él usa, ¿no? Indio. Los indios están desapareciendo por una serie de violencias, pero también por la proliferación de un sujeto nuevo que aparece con la colonia. Ese sujeto es el sujeto mestizo. Y es un sujeto inestable porque no está perteneciendo totalmente al mundo indígena ni al mundo español. De hecho, hay muchas cartas de los mismos virreyes, como el virrey Toledo, este virrey Diego López de Zúñiga, donde le informan al rey de la presencia y la proliferación de mestizos en el virreinato, pero con una ansiedad, como sujetos que no pueden ser controlados y que tienen que ser de alguna manera como controlados. Entonces, por ejemplo, Diego de Zúñiga plantea esta idea. Él teme, por ejemplo, que los mestizos que se quedan en territorio indígena se reindigenicen. O sea, se vuelvan indios, empiecen a formar parte también del mundo indígena, ¿no? Y teme como un fortalecimiento de estas sociedades indígenas. Y se establecen una serie de políticas para controlar a estos indios y más bien trasladarlos hacia los centros de poder español. Y Guamán Poma, a quien Silvia Rivera Cusicanqui y Gerardo Alamana plantean leer como teórico de la colonialidad, junto con Garcilaso de la Vega, él, por ejemplo, en la teorización que plantea del sujeto indígena, siempre lo está planteando como un sujeto que está en tránsito, que se está moviendo en el territorio, ¿no? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, hay un arriero español y un personaje indígena que están trasladando un cargamento de niños, hijos de padres doctrinantes, ¿no? Mesticillos, probablemente, seguramente, fruto de la violación, los están trasladando desde el territorio indígena hacia la ciudad de Los Cayos, hacia la ciudad de Lima, que es el centro del poder colonial. Entonces, el mestizo está siendo controlado y trasladado. Y lo que Guamán Poma nos propone es que en la lectura de la producción del mestizo tomemos en cuenta qué es lo que pasa con el territorio, qué pasa con los sujetos y el territorio, ¿no? Hay una direccionalidad. El sujeto indígena, el sujeto mestizo está siendo arrancado, ¿no? Trasladado. En la pintura de casas podemos muy bien como pensar en este traslado, ¿no? Hay una lectura de este género de pinturas
que es de tipo vertical, donde podemos pensar el blanqueamiento, ¿no? Esta idea de que en 3 generaciones las personas indígenas o negras van a tener hijos blancos, ¿no? Es una lectura como vertical de blanqueamiento, como plantea Gonzalo Portocarrero, ¿no? La idea de la utopía del blanqueamiento. Pero también hay una lectura de tipo horizontal. Vemos esta figura, está la madre india, el padre español, el padre está dirigiendo al niño hacia un lugar donde vemos al fondo como la arquitectura de tipo europeo, ¿no? Y el niño está llorando, está como siendo arrancado de la madre, y la madre, bueno, está saliendo de un espacio con una arquitectura, podemos decir, como inca, probablemente, ¿no? Indígena. Entonces hay un traslado en el territorio, el mestizo está siendo arrancado y hay algo además que aparece acá que es el sentimiento, la emoción, lo que siente el sujeto mestizo en este proceso de ser extraído, ¿no? Eso de ahí me parece como también sumamente interesante, lo vamos a ver más adelante. Y yo quisiera plantear, yo lo trato en la tesis en un capítulo, ¿no? Pero las teorizaciones y propuestas sobre el mestizaje, cuando ya se usa la palabra mestizaje a lo largo del siglo XX en toda Latinoamérica, ¿no? Hay teóricos que van, ¿no? Teorizando sobre la mezcla de las razas, ¿no? Las nacionalidades diferentes, chilena, boliviana, peruana, etcétera, todas como la síntesis, la unión de lo hispano con lo indígena. En estas teorizaciones también hay una presencia del territorio. No se ha estudiado mucho, pero también las teorías del mestizaje son teorías sobre la desterritorialización de los sujetos y de las sociedades indígenas. Hay una teórica afroamericana, Christina Sharp, que me ha servido mucho para entender esto que yo llamo en la tesis la herida de la desindigenización. Ella está pensando en una metáfora para explicar lo que, digamos, el impacto de la esclavización y de la trata transatlántica en la sociedad estadounidense, ¿no? Y para ella, este periodo cataclísmico, que es la trata transatlántica, se puede mostrar como una especie de barquito que está surcando el océano. Y ese barco deja en la superficie del océano una estela, una huella, que se va expandiendo, que mientras el barco se aleja, la huella se va abriendo. Y en esa huella, que es lo que, como la violencia se va reproduciendo con el paso del tiempo, en esa huella ella encuentra cómo la violencia esclavista se va transformando en, ¿no? El trabajo forzado, la segregación, la brutalidad policial, ¿no? La institucionalización de la menor esperanza de vida de las poblaciones negras en Estados Unidos, también las grandes migraciones del sur hacia el norte, ¿no? Y también en esa estela hay una gran producción artística y política y procesos de toma de conciencia, donde los sujetos que están existiendo en esta zona de violencia también entienden lo que está ocurriendo y de cierta manera trabajan para subvertir esa violencia. Trasladado a nuestra realidad sudamericana, yo estaba pensando, bueno, okay, si ella está pensando en la trata transatlántica desde el lado de la historia indígena, pues pensemos en la conquista y colonización como ese proceso cataclísmico. Y ella, Christina Sharp, está pensando, por ejemplo, también en el cataclismo que genera el Holocausto, por ejemplo, para la historia del pueblo judío. Entonces, de cierta manera, plantea una teoría que se puede ir adaptando a otras realidades. Si la conquista y la colonización es este cataclismo que genera una estela de desindigenización, pues al interior están todos estos fenómenos, ¿no? Como la desterritorialización, las migraciones forzadas, desplazamientos, el pongaje, el latifundio, la subciudadanía indígena, el mestizaje, cholificación, pero también producción de arte y toma de conciencia. Lo interesante de este planteamiento es que nos permite vernos a nosotros que estamos intentando pensar esto también como parte de la estela, y es una estela que se va a extender más allá de nosotros, porque la violencia se va a seguir reproduciendo. Estas son violencias que no acaban con políticas como la abolición de la esclavitud, del otorgamiento del derecho al voto a las personas indígenas. Es una violencia que se va como transformando, ¿no? y nos va a superar. Pero bueno, estamos nosotros en este momento intentando pensarlo
Y acá es donde empiezo a encontrar cómo la literatura va a mostrar estos procesos de desindigenización y de desterritorialización, producción de dolor y toma de conciencia, ¿no? Entonces, Lourdes Aparición, una poeta originalmente de Apurímac, ella con su familia migraron a la ciudad de Paracas, ¿no? Ciudad agroindustrial, y se dedicaron, trabajaron durante un tiempo en la industria, eh, en la agroindustria. Ella tiene este poema donde hay una yo poético, ¿no? Está recordando un momento en que el abuelo le susurraba cosas cuando era niño. Y dice: antes de llegar a la orilla del mar, donde muchos sueñan vivir y no es fácil, mi abuelo de guagua me susurraba en sus brazos que la vida es como un día lluvioso, que el camino correcto es volver donde a uno le crecieron las raíces, que florecer en el mar es difícil, porque las raíces son arrancadas para trasplantar. Es un poema donde ella va planteando cosas de su propia biografía, están allí, lo que llamamos, entre comillas, migración, pero creo que el poema también desafía este concepto de migración, porque la migración está muy enfocada en el desplazamiento y en lo que ocurre con los sujetos migrantes en el lugar de acogida. Ella nos está planteando pensar, nos está desafiando a pensar qué es lo que ocurre en el lugar de origen, y ella recurre a la metáfora de la planta que es arrancada de raíz, ¿no? Que ya solamente cerrando los ojos, imaginando esta imagen, uno siente como el dolor en el cuerpo, ¿no? Ser arrancado de raíz, trasplantado a un territorio donde esas raíces no pueden crecer, ¿no? Y esto produce en este sujeto una sensación, una necesidad orgánica de volver. Es un volver al territorio de origen no motivado por la nostalgia, sino por una necesidad orgánica de sobrevivir. Abriendo una ventana, ¿no? Es interesante ver cómo esta metáfora aparece también en la literatura alteña, aymara. El escritor Raimundo Quispe, con una historia muy similar, le cuenta en esta La X, una novela autobiográfica, cuenta la historia de una pareja que está migrante, que está en La Paz, a punto de tener su segundo hijo, y se dan cuenta de que necesitan más espacio, ¿no? Él se dedica a la albañilería, es albañil, y necesitan más espacio, y en La Paz no pueden conseguir ese espacio porque es muy caro, y entonces plantean la idea de ir a buscar otro lugar, ¿no? Y dice, en un momento el narrador, la familia crecía con la fragilidad de una planta que brota sobre un suelo duro que no le permite echar raíz. Ese suelo duro es la ciudad de La Paz, ¿no? La ciudad de criolla, la ciudad capital simbólica del Estado Nacional Boliviano, ¿no? Que no permite que estos sujetos echen raíces allí, ¿no? Aquí como lo rechazan. Y fruto de ese rechazo, esta pareja con muchas familias van a llegar a la ciudad del Alto, que es una periferia en ese momento de La Paz muy extensa, y ahí van a echar raíces por fin. Cuando pienso en el desarraigo, y no en la migración, sino en el desarraigo, en este arrancar de raíz a la gente, pues pienso, por ejemplo, en las biografías de los autores y autoras que estoy estudiando, ¿no? Leda Quintana, Teresa Orbegoso, que han llegado a Lima desde el norte, los Andes del norte, Gloria Albitre desde el centro, Antonio Chumbile y Lourdes Aparición desde los Andes del sur. Han llegado a Lima, ellos o sus familias han sido arrancados y vueltos a plantar, siguiendo la metáfora de Lourdes Desaparición. O sea, encuentro que hay como una historia en común de, de desarraigo muy fuerte que se puede graficar el mapa, ¿no? Para mí este mapa es como bien importante por eso. Pero este mapa también es el mapa que podemos imaginar para lo que ha ocurrido en Bolivia, ¿no? De El Alto, que es una ciudad enorme ahora, pero que se ha formado también a partir de estos desarraigos. Y también sirve para imaginar Santiago también, que se está formando y creciendo por una serie de desarraigos, mapuches, quechuas, en fin, de diferentes lugares, ¿no? Y esa es otra ventana que a mí me interesa ver. Dentro de esta literatura, la literatura de la desindigenización, por ejemplo, hay una autora, Teresa Orbegoso, que se ocupa mucho de lo que ocurre con la lengua, ¿no? Yo les compartí al inicio lo que pasó en mi familia, con mis abuelas y los nietos, y a Teresa le interesa mucho esto, y en su libro Mestiza, ella plantea a una mujer mestiza que es hija de soldado español y de mujer indígena,
Y por ejemplo ella dice, ¿no? Soy el animal en la penumbra, he perdido mi lengua, voy por el desierto buscándola, hablo y no entiendo. ¿Quién ha puesto esta raíz en mi boca? Así metáforas que son como dolorosas, ¿no? En mi lengua crece la espina, la arranco, en el acto está mi grito. O sea, hay dolor para describir lo que ocurre en la lengua, y sin embargo, todavía estos sujetos siguen hablando, ¿no? O gritando. Y acá otra ventana. Daniela Catrileo, escritora mapuche, champurria, hija de padre mapuche que creció en un loft y de una madre chilena, como ella misma ha dicho, escribe en su último libro, Sutura de las Aguas, lo siguiente. En nuestro caso, como gesto de protección ante el odio, mi abuelo no permitió que sus hijos e hijas hablaran mapudungún en la ciudad. No sé si fue un acuerdo tácito o una orden explícita por su carácter silencioso. Tiendo a pensar que fue lo primero, una decisión que se va ensayando mientras se experimenta la forma de vida en otro territorio, tanteando, explorando, como quien asoma la cabeza fuera del agua después de un extenso nado en lo profundo. Y si abrimos más ventanas, podemos unir lo que también cuentan, por ejemplo, desde el Alto, Cuya Reina, sobre lo que ocurrió con la lengua en su propia familia, o el mismo Raimundo Quispe también, sobre cómo la lengua fue extinguida en su familia. Extinguida y en muchos casos también recuperada. Teresa Orbegoso también también va a trabajar o sea, va a expresar una toma de conciencia frente a esta violencia. En este libro de prosas autobiográficas llamado Comas, Comas es un distrito de, entre comillas, la periferia de Lima, ¿no? Es un distrito que está formado en gran medida por migraciones del norte del país y ha sido como, en conversaciones como informales, pues Comas, decir Comas es casi decir como bárbaro, indio, un poco es el lugar de delincuencia, ¿no? Entonces ella creció allí y ella escribe, ¿no? ¿Cuántas veces quisimos cortarnos un poquito las venas? No pudimos, fuimos cobardes todo el tiempo, era el miedo, siempre fue el miedo a uno mismo, a lo incapaces que éramos para salir de esa habitación que no habíamos construido, porque no sabíamos quiénes éramos realmente. Habíamos vivido en un país que buscó por todos los medios confundirnos, negarnos, quitarnos, olvidarnos de la historia, nuestras familias y la idea del mundo. Es interesante cómo ahora el sujeto que habla es un sujeto colectivo, no es un nosotros, y aparece también la figura de este Estado nacional que intenta borrar, asfixiar, negar a esta colectividad, ¿no? Pero ¿cuál es esta colectividad? Ella dice más adelante, ¿no? Advertir la humillación, la ignorancia, el engaño, la mentira, la trampa. Tranquila, recordé el rostro de mi padre, la trenza cenicienta de mi abuela, mis cerros de Comas, el ladrido de mi perra Noite, el muro por donde caminé con mi cajón de juguetes, el árbol de palto que sembró mi abuelo. Interesante cómo no aparece otra vez la figura del árbol, ¿no? Sembrado. Importó prestarle atención a la mancha, a la provincia, a la falta, a la sangre, a la calle vacía, a la neblina, al quechua, al barro, al temblor, ¿no? Aparece el quechua allí, como esto que se intenta recuperar, recordar y volver a sentir. Aliento de tuberculoso que me despertó al vacío de un nombre, el nombre Perú, un invento de algo que no soy, que no me configura, sino más bien me rompo. Me hace mucho como sentido esto, por ejemplo, insertar acá literaturas y escrituras que desde acá, desde lo mapuche, ¿no? Y en su reacción ante las violencias del Estado Nacional, ¿no? Ahí hay otras conexiones también. Y con esto no quiero decir que las historias quechua y mapuche son equivalentes, ¿no? Al contrario, son muy distintas, muy específicas, pero hay conexiones en esta enunciación de las violencias eh, desde el Estado Nacional. Aparecen mucho, de manera muy intensa, las abuelas en muchos de estos libros que estudio. Leda Quintana, por ejemplo, en su libro Constelaciones, donde juega a armar una constelación de autoras de origen quechua que están dialogando con las abuelas. Escribe, por ejemplo, nuestras abuelas escribían en cada una de sus tejidos, escribían en la tierra de los sembríos, en el agua de la pacha, o en las acequias, en el fuego de la cocina a leña, en las piedras de las apachetas.
Ellas construyeron casas con sus cantos para respirar otro aire y no morir en vida y cobijar a sus hijos, hijas, nietos, nietas, vivos o muertos. ¿No? En muchos de estos libros hay estos diálogos intergeneracionales donde las nietas hablan con las abuelas, con los abuelos, con los padres, los interrogan, les preguntan, ¿no? Los cuestionan. Hay mucha literatura sobre las abuelas, ¿no? Y algo interesante que aparece en la poesía de Gloria Almitres es que la abuela también permite que la nieta mire con cierta distancia esta realidad urbana de la ciudad de Lima, en este caso. Entonces, en un momento, la voz de la abuela habla, ¿no? Y le dice a la nieta, todos son unos cojudos, pienso, niñacha, todos quieren el mejor plato. Está hablando de los limeños. El mejor nombre, quieren leer libros grandes, huecos, pero no saben, no cocinan, no matan un cuy, no crían pollo, no arrullan a las guaguas, y los michis les miran asustados porque tienen ojos de condenados. Así tienen toditos los ojos, ñacha, en Lima. Así me había dicho mamá Carmen. Entonces la abuela permite como que la nieta mire a la distancia esta ciudad donde todos están aparentemente como enfermos de productividad o de esa necesidad de producir y se han olvidado de cosas tan elementales como matar un cuy a cocinar. Aparecen también las figuras, el impulso al retorno. Es algo que, por ejemplo, en Chile ha tratado Daniela Catrileo, ¿no? La fantasía del retorno le llama a ella. En la poesía de Antonio Chumbili aparece esto, ¿no? En un poema donde hay un niño que acompaña a su madre al mercado y mientras la madre compra, el niño le espera y en esa soledad el niño como emite una oración hacia su abuela que está en Ayacucho y le pide, ¿no? Que lo salve, sálvame, arráncame del mercado, sácame este pulso de cemento. Allá puedo hacer el amor sin herirme las rodillas, se refiere a Ayacucho, ¿no? Allá puedo zapatear polvo y hacerme relámpago. Creo que allá papá no estará tan viejo a las 8 de la noche. Allá no todo se mueve, pero todo tiene vida, se hace raíz o va para el cielo. Este contraste entre acá, la ciudad, y allá, el campo, ¿no? Aquí todo se me va en sacos y cajas. Quiero tierra, mamá y pola. Quiero hundir mis pies y cosecharme niños en el pecho. Quiero crecer fuertote, mamá, y volver al mercado. Salvarlos a todos un poquito, salvarme con ellos. Este impulso al retorno, que puede ser un retorno literal, pero también, vamos a ver, puede ser también un retorno como simbólico, ¿no? Algo que empieza a aparecer cuando pensamos más en la reindigenización del fenómeno. Para esto es importante pensar en lo que está ocurriendo en el Alto, este espacio contiguo, La Paz, ¿no? Que ahora es una ciudad, según algunos arquitectos, también se trata de la misma ciudad separada por dos geografías nomás, pero el Alto es esta ciudad que ha crecido de manera como impresionante en los últimos 40 años. En las primeras representaciones que se tiene de esta convivencia entre La Paz y el Alto, se ve, por ejemplo, en esta pintura de 1888, la imagen pintura de la izquierda, ¿no? La imagen de La Paz como una ciudad con los dameros, ¿no? La ciudad española con las instituciones, y el Alto es una línea casi como el horizonte, donde se ven muy chiquitos, como un ejército de indígenas. Es la representación del asedio a La Paz por parte de Tupac Katari. Y según Samuel Lirari, o sea, está capturando varias cosas, ¿no? Primero, esta división entre la ciudad criolla, la ciudad del Estado Nacional, mestiza, y la amenaza india, ¿no? Pero para él también esto representa la toma de conciencia de parte de la sociedad criolla de que son finalmente una isla rodeada de un territorio indígena. En la siguiente imagen, que es casi de un siglo después, aparece la ciudad de La Paz, ¿no? La típica ciudad como americana que se ha expandido con los edificios que están creciendo, ¿no? Hacia el cielo, y aparecen dos niños aymaras lanzándole piedra, ¿no? Un guiño a la beligerancia supuesta de los indios, están lanzándole piedra, ¿no? Y acá lo que me interesa es ver cómo aparece el Alto, ¿no? El Alto sigue siendo una línea,
una línea de tierra que casi no se ve. Ahí la pregunta es, si estas son representaciones un poco desde la mirada criolla, mestiza, sobre el Alto, ¿qué pasa cuando este sujeto indígena decide mirar su propia ciudad? Y es lo que hace Raimundo Quispe en este libro, Ciudad Pacheta. Quispe nace en el año 83, el Alto se funda como independiente de La Paz en el año 85, y a lo largo de este libro él va a contemplar lo que ocurre en el Alto en diferentes momentos. Al principio, cuando él es muy chico, él recuerda que el Alto le parecía como una pampa, ¿no? Lugar extraño, que años después sería parte del área de expansión de nuestra ciudad. Eso le parecía el Alto como un lugar, como una pampa, como un vacío, dice él. Y más adelante él dice, en su mayoría las personas que venían a vivir a estas alturas eran gente derrotada, gente que aunque venía de muchas partes tenía como un denominador al fracaso que llegó a presentar en el Alto. Tal podía ser más reciente y personal como la que vivieron mineros relocalizados o campesinos quebrados por las sequías del altiplano, o más antiguas y colectivas como las que vivieron nuestros antepasados, conquistados y colonizados, quienes vieron cómo sus tierras en los Andes fueron violentadas y pasaron a convertirse en propiedad de españoles y criollos, encomiendas, repartimientos, hacienda. Es interesante la imagen que usa, ¿no?, de las personas derrotadas que llegan a la ciudad del Alto después de, ¿no?, una serie de odiseas. Y hay algo que a mí me interesa en particular, es esta intención por trazar una continuidad entre este espacio nuevo, periférico, que se va construyendo, y la historia prehispánica del pueblo aymara, ¿no? Eso es lo que él está diciendo acá. Estas personas derrotadas, ¿no?, vienen de derrotas contemporáneas, de las tierras de minas, etcétera, pero también son las personas que vienen de todas estas derrotas anteriores, ¿no?, de la conquista y la colonización. Esta continuidad muchas veces es algo que se le niega a las personas y a las colectividades indígenas bajo la idea de que los pueblos indígenas han desaparecido o están desapareciendo, o que las personas ya no son indígenas porque en sus familias o en sus historias ha habido mezcla, porque ya no hablan el idioma. O sea, hay una serie de mecanismos que funcionan para cortar la continuidad. Más adelante en el libro, Raimundo Quispe mira su ciudad, pero ya cuando él ya es adulto, han pasado casi 40 años desde la fundación y la ciudad ha crecido. Y él habla de la expansión y de este crecimiento. Él dice que el crecimiento no se detendría, pues construyendo y reconstruyendo nos habíamos vuelto dueños de lo que fue un pueblo vacío, rápido, en menos de 40 años, hasta desbordarlo horizontal y verticalmente. La compara con La Paz, y él habla nuevamente de la derrota. La derrota que había sido el signo de esta ciudad fue definitivamente borrada cuando ellos y sus hijos se reivindicaron material y simbólicamente para dejar en el olvido a la derrota del pueblo aymara. Los derrotados, los colonizados, ellos serían en adelante los colonizadores. Cosas como la expansión de la música chicha y de los cholets son ya muestras claras de ello. De acá, el Alto obviamente ha crecido, y este párrafo es súper interesante para discutirlo desde múltiples perspectivas también, porque el Alto es contemporáneo a la instauración de las políticas neoliberales en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y ha habido un crecimiento económico muy fuerte. Hay un sentido también como de hegemonía política. El Alto se enuncia siempre como la segunda ciudad de Bolivia ahora, como la ciudad que está junto, disputándose como la hegemonía con Santa Cruz, ¿no?, ya ni siquiera con La Paz, ¿no? Acá me interesa esta expresión de la indigenidad como algo que está expandiéndose, irradiando, creciendo, ya no algo que se está como consumiendo, sino algo que está saliendo, ¿no? Y él dice, ¿no?, los cholets están expandiendo, ¿no?, la música chicha también. La escritora Joya Reina, por ejemplo, a ella le interesa explorar cómo lo aymara se está también expandiendo hacia Santa Cruz, ¿no?, y las disputas que esto genera. Y ella en un artículo cuenta cómo le hicieron este meme donde le ponen un casco de conquistador, ¿no? Y ella le da vuelta a esto, o sea, le pone el casco de conquistadora, ¿no?
Ya le da vuelta a esto, no colonizadora, sino coyanizadora, la coyanización, ¿no? En la presentación de su libro, Los hijos de Goni, un libro lindo de crónica, de memoria autobiográfica, ella dice, ¿no? La presentación, al final, además la presentación fue en un cholet, ¿no? Estos edificios grandes y fastuosos, ¿no? De los camiris o la clase alta aymara. Ella dice, los aymaras nos unimos, si es verdad que podemos generar cohesión, yo creo que conquistaríamos todo el país a partir de esta fuerza que tenemos. Ahí nuevamente, ¿no? Está impulso, la irradiación, la conquista, ¿no? El contagio. Hay fanzines como estos del Alto Aesthetics donde se habla de la alteñización, ¿no? Como algo, como este movimiento. Y hay artistas alteñizadores, por ejemplo, y hay gente alteñizada también, la coyanización. Y explican esto de manera irónica, ¿no? La alteñización no significa el exterminio de otras sociedades, porque según los alteños, alteñas, ¿para qué te van a matar si te pueden convertir en alteños o te pueden vender algo? Jugando además con esta como característica del comercio en el Alto, que es algo súper importante, ¿no? Stickers, ¿no? La paz murió en el siglo XX y el Alto nació de su muerte, lo que no te mata, el próximo salteño. Pero también, por ejemplo, quisiera acá abrir una última ventana para ver cómo es la expresión de esta potencia que irradia, también, por ejemplo, desde la literatura mapuche, existe también, ¿no? Esta conexión, ¿no? Adriana Paredes Pinda, por ejemplo, decía hace unos años, creo que si los mapuches nos juntáramos todas nuestras palabras, no solo los poetas, todos los mapuches, juntáramos todos nuestros cantos, nuestros decires, Endesa ya habría caído. Ese es el poder de la palabra en que yo creo, pero como no nos entendemos van a seguir habiendo transnacionales por todas partes, aunque ahora parece que Mapu despertó, así que no sabemos. Y hay también esta expansión, ¿no? En el uso de la mapuchización de Daniela Catrileo, ¿no? Hay una mapuchización de la ciudad de Santiago, no es que nosotros hemos aplicado o planteado, ¿no? También hay estas conexiones que están ocurriendo acá. Y yo pienso, abriendo una ventana hacia el Perú, ¿no? En lo que podría ser la quechuización, ya no la chulificación, sino la quechuización de la sociedad, o de las sociedades como urbanas, más criollas. Y para terminar, esto todavía es algo que estoy trabajando. Si es posible pensar en la reindigenización, ya no solamente de los territorios, de las poblaciones, sino la reindigenización de lo mestizo, ¿no? De ese sujeto como inestable, que existe fuera de lo indígena, que ha sido arrancado de la matriz indígena. Si es posible reindigenizar lo mestizo, lo champurria, lo cholo, ¿no? Y en este ensayo, Futuro de las Aguas, Daniela Catrileo precisamente se ocupa de esto, ¿no? De lo champurria, como esta espacio de mezcla, ¿no? De lo chileno y lo mapuche se encuentran, y para ella es importante la imagen de la sutura, ¿no? Donde las cosas se van juntando, como el espacio liminal, ¿no? Y ella dice que cuando ella era niña, recuerda que la primera vez que escuchó esta palabra fue por boca de su padre se la decía a ella y a su hermano, ¿no? Y también dice, también la emplea para hablar de un tío que vive en su comunidad, pero que uno de sus apellidos no es mapuche. Entonces lo champurria como algo también como que va describiendo como cierta impureza, ¿no? Como si lo mapuche es puro y lo champurria es lo impuro porque está como contaminado, como mezclado, ¿no? Y eso es lo que ella va a discutir. Y dice, dudo que mi padre la ocupara, ¿no? Esta palabra, champurria, como un agravio contra sus hijos. Al contrario, creo que al pronunciarla trazaba una diferencia empírica entre él y nosotras, entre su mapuchidad y la nuestra. Sin pretensiones, me enseñó una multiplicidad dentro de lo mapuche, ¿no? La multiplicidad dentro de lo mapuche, la multiplicidad dentro de lo aymara, dentro de lo quechua, que da la posibilidad precisamente a pensar estas identidades mestizas como lo cholo, tanto en Perú como en Bolivia, también como parte de este territorio físico y simbólico indígena. Finalmente, ella dice, ¿no? El gesto anticolonial de la escritura y el arte champurria es parte de los procesos de descolonización del movimiento mapuche, no una amenaza a su desaparición, porque la potencia
potencialidad de un pueblo no radica en la resignificación biológica o en la reificación identitaria, sino en la posibilidad de reinventar políticas heterogéneas y emancipadoras. Por ello, apuesto por entenderlo Champurria no como una identidad, sino como un proceso transformador, un trayecto intersticial con potencial emancipador. Entonces, volviendo a estos mapas iniciales que les mostraba, ¿no? Donde la pueblo, quechua, aymara, mapuche van migrando, desplazándose, territorializándose. También existe la posibilidad de pensar estas diásporas, ¿no? como zonas de potencia de estos mismos pueblos indígenas, donde estos sujetos mestizos que han sido arrancados ya no son solamente sujetos que están destinados a la desaparición o disolución dentro de las sociedades nacionales, sino son sujetos que eventualmente pueden también reconectar con esta indigenidad, ¿no? Así como lo champurri es una zona más de lo mapuche, lo cholo puede ser una zona más de lo quechua o de lo aymara, ¿no? Yo quiero solo terminar con una conclusión un poco al margen, después de todo lo que les he compartido y con muchas ganas de escuchar preguntas, si tuviera, es que muchas veces la idea de que las literaturas nacionales son mucho más visibles porque están discutiendo problemas universales, es una idea sumamente engañosa porque, o sea, sí discuten, hay una discusión de problemas universales muy ligados a la universalidad de un cierto tipo de clase media o clase alta, lo blanco, ¿no? Los valores, entre comillas, occidentales. Sí hay una universalidad en ese sentido, pero yo me pregunto, casi como una afirmación, si no hay universalidad en todas estas discusiones y en estos planteamientos. O sea, evidentemente hay una conversación entre todas estas tradiciones que trasciende el territorio sudamericano, porque podemos pensar también en lo que está ocurriendo con las propuestas indígenas en Centroamérica, en México, incluso en Estados Unidos. Pero hay una universalidad también en el sentido de que están planteando discusiones sobre las dominaciones, sobre la eliminación de lo indígena, el racismo, la discriminación, que van a generar seguramente como operaciones alrededor del planeta. O sea, hay una universalidad en estas literaturas que no es vista o es negada, y se puede entender por qué, ¿no? Eh, bueno, yo con eso quiero terminar, perdón, creo que he hablado mucho y feliz de poder conversar. Muchas gracias, Marco, por interesante y actuar todo lo que estamos, lo que nos comentaste a partir de lo que estás trabajando en tu tesis de doctorado. Yo quiero dar primero una palabra, a ver si alguien quiere hacer un comentario o pregunta. Yo les puse si querían anotar, pero también pueden hacerlo, si levantan la mano y lo hacen acotado, no hay problema. O aquí en la sala también si quieren hacer un comentario o pregunta. Tenemos 60 personas conectadas. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, Juan Carlos Almeida te hace una pregunta. ¿Este fenómeno de reindigenización es propio del siglo XXI? Si es así, ¿a qué se debe? Si no, ¿cuáles son los antecedentes en el siglo XX? Bueno, no es propio del siglo XXI. De hecho, por ejemplo, hay estudios sobre procesos de reindigenización en Perú y en Bolivia en el siglo XIX, ¿no? Y están mencionando principalmente como momentos en que la población indígena aumentó, la demografía aumentó, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado. También en algunos momentos se habla de reindianización. Tampoco es, o sea, no es para nada es un concepto nuevo, ¿no? Lo que yo estoy tratando es de vincularlo con el estudio de la literatura, con la crítica literaria, ¿no? Traer un poco estos dos conceptos a ese territorio. Y también en Colombia hay estudios sobre la reindigenización en el territorio colombiano, muy interesante.
Hace una pregunta, Alex Sukimamani. Hola, muy interesante. ¿Podrías, Marco, explicar un poco más la teoría de la intelectual afroamericana? También cómo decides elegir esa teoría para aplicarlo al contexto sudamericano. Muchas gracias. Sí. Mira, Cristina Sharpe tiene, bueno, en este libro, The Wake, ella está hablando de lo que se llama en Estados Unidos el afterlife of slavery, ¿no? Cómo la esclavización se va proyectando hacia el futuro, ¿no? Sus impactos. Y ella está pensando sobre todo en Estados Unidos, pero también está vinculando la experiencia norteamericana con la africana y con la caribeña y también con la latinoamericana, porque todos estos son territorios que han estado marcados por este tráfico, ¿no? Transatlántico. Y podemos también incluso reconocer que Perú y los otros países de Sudamérica han sido también este escenario de tráfico, de esclavización, ¿no? Para mí lo que me parece más importante en su teoría es que ella misma sugiere que hay momentos cataclísmicos, le llama ella, en otras historias, ¿no? Y ella habla directamente del holocausto, para hablar de un cataclismo, digamos, más o menos cercano en el tiempo, ¿no? Que está impactando a una población específica, en este caso al pueblo judío, ¿no? Y el impacto que ese cataclismo genera en el tiempo y en las generaciones sucesivas. Entonces, al ella sugerir que se puede pensar de la misma manera en otras historias, yo sentí también que esto podría tranquilamente conversar con el impacto del cataclismo cercano que vivimos en Sudamérica, ¿no? Que es la desaparición, los intentos de desaparición progresiva de la población indígena, ¿no? Y cómo estos procesos generan una serie de fenómenos al interior, ¿no? No son paralelos, sino como consecuencias, ¿no? Estos dolores, la desterritorialización, la migración, por ejemplo, también. Y sí, no sé si con eso he explicado un poco mejor esto. Tenemos varias preguntas, si tienen, voy a leerlas y después si tiene alguien aquí también en la mesa. Y para que no te para leerla, para no ir de una a una, pues si puedes unir. Carolina O'Donnell dice, felicitaciones, muy interesante el trabajo. Mi pregunta es sobre el concepto de mestizo. ¿Lo podemos pensar desde una significación biológica? ¿O podría ser también una forma más de, no sé si religinización, no sé, como mencionaste, gracias, sobre el concepto de mestizo? José Gómez dice, gracias Marco, ilustrar y propuso posición. ¿En qué parte de tu estudio incluirías escritores como Elías Vallejo? Y Alejandro León, hay varias. ¿Crees que aún hay cierta resistencia en la sociedad en cuanto a aceptación, inclusión o consumo de literatura en busca de reindigenización? Vamos por eso una zona, dice Carolina, ese mestizo. Entonces empiezo la primera, o sea, el mestizo, hay un libro bien interesante de Laura Catelli, ella estudia la comunicación entre el concepto de mestizo y mestizaje, ¿no? Y de hecho el libro se puede descargar gratis en la página de Claxo. O sea, el origen de la palabra mestizo es muy etiológica, porque servía para nombrar a un tipo de animal que venía del cruce de padres diferentes. Pues podemos pensar como en la mula o en ganado, ¿no? Así se empezó a usar mestizo y luego así se usó, luego, perdón, se empezó a usar para nombrar a personas incluso antes de la colonización acá, ¿no? También en Europa, pero tiene, digamos, este origen. Ahora, yo quisiera pensar como, o sea, lo mestizo es una zona sumamente compleja y no hay un modelo único de mestizo para nada, ¿no? O sea, es una zona sumamente compleja donde hay mestizaje, hay el mestizo o la mestiza que trabaja, por ejemplo, Gloria Ansaldúa en el norte, Estados Unidos, para explicar
sujeto que nace en la frontera y se mueve entre Estados Unidos y México, ¿no? Silvia Rivera Cusicanqui también ha trabajado en el concepto de mestizo. Y hay personas que si nosotros exploramos un poco nuestros círculos de amigos y familiares que también se reconocen como mestizas, resaltando como historias biográficas que tienen mucho sentido. En relación a la historia indígena, eh, el concepto de mestizo y mestizaje es un término sumamente cargado por lo que yo he tratado de explicar, ¿no? Porque el mestizaje ha sido una manera, sobre todo en el siglo XX, siglo XX en adelante, ha sido como un arma o una herramienta que los estados nacionales, las sociedades han usado para disminuir, para debilitar a las poblaciones indígenas por una serie de mecanismos que no responden necesariamente a políticas elaboradas en una mesa, sino a herramientas que se van construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo les hablaba en un momento de la continuidad, ¿no? De esta forma de reconocerse uno parte de una historia antigua, mucho más antigua. Hay formas, por ejemplo, en que nuestra educación eh, como nos empuja a cortar esas líneas de continuidad, porque tú ya no eres parte de este pueblo indígena porque ya tu papá o tu mamá no son indígenas, porque tú ya no hablas una lengua indígena. Entonces se va cortando esa continuidad. Y el arma es esta idea de lo mestizo como solamente como un lugar de encuentro muchas veces, sino como una especie de corte. Esta persona mestiza es alguien que ya está totalmente cortada del pueblo indígena. Pero bueno, yo creo que el mestizo es una zona sumamente compleja y rica para pensar y creo que viéndolo como Daniela Catrileo piensa lo champurria, también en su relación con lo indígena es algo que se puede, que creo que va a seguir como nuestras aproximaciones van a seguir también como evolucionando y enriqueciendo, ¿no? Sobre lo de Arguedas, ¿en qué parte de la disertación lo uso? Sí, yo uso Arguedas cuando estoy explicando, por ejemplo, cómo han sido narradas en el siglo XX las olas migratorias en el caso del Perú, ¿no? Eh, Normalmente las olas migratorias han sido narradas también, y para esto es importante otra vez el punto de vista, desde lugar de arribo, y las olas migratorias indígenas han sido como narradas a través de metáforas como el desborde o como este cataclismo que está viniendo desde las alturas a cambiar esta ciudad hermosa, criolla, ¿no? Arguedas narra la migración, pero la narra desde un lugar mucho más cercano a este cataclismo y a veces incluso se siente que lo narra desde adentro y ahí hay un importante cambio de punto de vista que él propone. Y la otra pregunta creo que era sobre la aceptación de este tipo de literatura. de este tipo de literaturas. O sea, estas literaturas están circulando muchas veces, por ejemplo, muchos de los libros que yo estoy leyendo y compartiendo se publican y circulan con editoriales independientes. Pero también hay autores y autoras, como la misma Daniela Catrileo o Rocío Quillaguamán, o incluso en el caso del Perú, un autor como Jeremías Gamboa, ¿no? Por ejemplo, los libros circulan en editoriales grandes. Pero esta circulación a cuentagotas, que era lo que yo les decía en mi disertación, no niega como este problema de fondo que también que les planteaba, ¿no? Que es el de las literaturas nacionales, que no solamente invisibilizan a las literaturas indígenas, sino hay algo en esa forma de ver la literatura que directamente como opaca a estas otras literaturas, las tapas, ¿no? Es casi como si hablar de canon nacional fuera una manera de no hablar de literaturas indígenas.
que cuando hablamos de canon y encontramos autores indígenas, encontramos a cuentagotas, y ahí este concepto de inclusión, están siendo incluidos o incluidos. Con un ejemplo más familiar, ¿no? Cuando, no sé, por ejemplo, revisamos la programación de la feria de libros o de los eventos literarios. Esos son espacios muy lindos para apreciar esta inclusión a cuentagotas, donde los autores o autoras más reconocidos, que tienen mayor circulación, autores indígenas, con mayor circulación son los incluidos. Esos autores que están como publicando en editoriales independientes o autopublicando sus trabajos, que están discutiendo de una manera sumamente aguda los estados nacionales, por ejemplo, esos son vistos como un poco como literaturas menores, un poco como subversivos, casi como terroristas o como, ¿no? Los sujetos raros que todavía no han hecho los méritos suficientes para ser incluidos o todavía no se han desradicalizado tanto para ser incluidos. Entonces, ese es el problema que yo veo y como pensando en cómo superarlo, como yo les planteaba, ¿no? O sea, para llegar a las literaturas indígenas y verlas en toda su ramificación y diálogo tan intenso, hay que borrar los mapas nacionales. Entonces, para verlas también, por ejemplo, cómo debaten estos autores, cómo colisionan estas mismas literaturas, o sea, hay que llegar a una, por ejemplo, a cómo, perdón, me he enredado un poco, pero creo que hay que encontrarla en las ferias de libros, en los sitios donde los autores y autoras están presentando sus libros, donde están discutiendo, porque es allí donde circula. O sea, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, a pesar de toda la calidad que tiene, por ejemplo, Joya Reina, su libro es increíble, o sea, es un libro que no ha circulado en librerías fuera de Bolivia, ¿no? Y yo, o sea, la única explicación no es una explicación, no es una cuestión de calidad, ¿no? Es una cuestión como más bien de exactamente de cómo circulan estas literaturas, ¿sí? Cómo son invisibilizadas, no vistas. O sea, ni siquiera son como, muchas veces hay decisiones de no verlas, que simplemente no llegan a las mesas donde se toman decisiones. Gracias. No sé si aquí le doy la palabra, aquí en la mesa, no sé si... Agradecer por la presentación. Tengo he estado dando vueltas sobre todo a partir de tu último comentario, que no sé si quieres que te lleve a otra dimensión, porque el ver estas producciones desde la crítica literaria, pero me pregunto por el correlato político. Sobre todo si es que las consideramos como aún subversivas, etcétera, pero que a lo mejor en su aceptación o inclusión tienen manifestaciones distintas a la realidad que estamos viviendo en la actualidad o en las últimas décadas en Bolivia, comparado con la gran fractura que se puede ver en Lima, en Perú, entre el mundo limeño y el mundo andino, pero que son literaturas que nacen del desarrollo en Lima. Por lo tanto, ver si es que hay un correlato en esa dimensión. Sí, a ver, yo creo como que, por ejemplo, pensando como en la imagen de la fractura, ¿no? Y en el Perú en particular, por ejemplo, hay muchas veces en las discusiones políticas, surge esta idea de que el Perú se va a fracturar, ¿no? O vamos a generar mayor división si es que le damos demasiada voz a los indios, ¿no? A esos que están hablando todo el tiempo de racismo, si les damos mayor tribuna, nos vamos a fracturar el país y mejor así como estamos. Yo creo que esa es una como reacción muy fuerte y típica desde el poder, y que no solamente, o sea, esto es medio caricaturesco lo que he dicho, pero es la misma forma en que, por ejemplo, las editoriales tratan un poco estas literaturas y es, uy, no, ¿no? Y la excusa es, bueno, son como las literaturas provincianas, ¿no? Regionales, que están hablando de estas cosas. Entonces no hay que darles mayor importancia. Y esto se traslada a los espacios de discusión, ¿no? Como literaria, los eventos literarios, ¿no? Presentaciones de libros. En Lima es muy fuerte esto de que, por ejemplo, los libros son presentados por amigos que parecen haberse educado en el mismo colegio, que a veces hasta parecen como
presentado por familiares, ¿no? Y esta caricatura es una resistencia al debate. Yo creo que si estas literaturas empiezan a conversar y a debatir, a discutir con las literaturas nacionales, lo que va a haber es, lo que sea que resulte esto va a ser positivo. Quizás las literaturas nacionales se radicalizan un poco más, ¿no? Qué sé yo, se atenizan, se aymarizan, se coyanizan, se mapuchizan. Pero yo creo que ese es un trabajo que también no solamente depende de las grandes editoriales que abran los ojos, las puertas, sino también de las mismas personas que están haciendo literatura y que están leyendo y que en los medios y en las redes sociales están todo el tiempo compartiendo las cosas que están leyendo. Yo leí esta novela, mira, me mandaron esto. Que empiecen a leer también estas otras literaturas para que generen estas conversaciones. No sé si con eso he como respondido, ¿no? Pero sí, yo creo que hay tal cual la segregación que vemos en la realidad está muy viva en el campo de la literatura y también de la crítica, ¿no? Porque hay una crítica que prefiere criticar los libros mainstream porque también da mayor visibilidad que criticar, que aproximarse críticamente a las literaturas, ¿no? Entre comillas, marginales, ¿no? Gracias, Marco. Comenté aquí en el chat que voy a leer las preguntas, que son muchas, y también felicitaciones y emociones también. Y tú para que puedas hablar después brevemente, ya no necesariamente responder, pero por lo menos para que te lo lleves, ¿no? No, y estoy muy contento por la invitación, como he disfrutado mucho, he estado como unos días como tratando de sintetizar toda la tesis, porque la primero no está terminada y por otra lado es como extensa, ¿no? Y me tenía este miedo de como abrir puertas que luego, ¿no?, van a estar un poco ahí en el aire. Pero yo creo que también como alguien que está escribiendo su tesis de esta conversación, el diálogo me ha servido mucho, ¿no? Y aquí por eso te voy a leer un poco las preguntas para ir cerrando. Luis dice, felicitaciones Marco, saludos desde Puno. Encuentro muchas expresiones pesimistas sobre cómo uno pierde su condición de originario, pero también me parece interesante la otra condición de aquellos que no se fueron, sino que se quedaron y se mantienen vivos. Hace unos años, un estudio realizado en Puno presentó que el idioma aymara tenía una proyección de vida de unos 40 años, pero luego vino el censo 2017 y nos muestra más bien una suerte de resistencia y casi de expansión. Leonor Pastrana dice, muy interesante, ha sido a través de la literatura con señor mapuche aymara mostrar una parte de la reconstrucción de historias de colonización, plantear pistas para la búsqueda al respecto. ¿Cuáles podrían plantearse de acuerdo con su posición? Lucero Cáceres dice, primero saludos y segundo felicitar a Marco por su investigación y presentación. Muy enriquecedor tema y emocionante en lo personal. Mi padre quechua, hablante también nació en Cabancay y hoy vivimos en Chile. Oh, paisano. Sí. Eliane Ramos, muchas gracias. ¿Podría entenderse el uso del término champurria como similar al que cogió la ciclo de Rivera Musicanti con chi? Sara Palomino, ¿cómo ve el futuro de la reimaginación de la identidad indígena? William Machaca también agradece, habla desde el Alto, la ciudad del Alto en Bolivia, dice a partir de las realidades indígenas, le pongo entre comillas, porque hasta ahora me parece un término de estereotipo y mucho más colonial que lo indio. La experiencia de Bolivia es muy distinta a los procesos sociales de otros países. Considero que los bolivianos están haciendo algo mucho más potente en el aspecto de identidad, están desindigenizando la nacionalidad, porque esta condición, en vez de generar avances sociales y políticos, ha generado un retroceso sujeto a una revolución cultural. El nuevo proyecto de los bolivianos no es reindigenizar, sino matar lo indígena como sujeto culturalizado y crear la nación boliviana sin renunciar a nuestro origen. Ahí. Y Leonor, y la presentación excelente cátedra. También habla desde México, que se muestran rasgos de reindigenización o reivindicación étnica original. También felicitar Eric Chinga, para los que pertenecemos al pueblo de Aguita, complejo el tema por tener una lengua dispersa que es el cacán. El mestizaje es parte muy fuerte de nuestro pueblo. Saludos desde Valparaíso. Y ya felicitaciones, sí, ya te vamos a terminar. Por tejer sensibilidad, gracias Marco por tejer con sensibilidad y lucidez estas poéticas migrantes de Perú, Bolivia y Chile que dan cuenta de la desindigenización, reindigenización. Que hallazgos vinculados a las expresiones de la espiritualidad cotidiana desde la convicción indígena en cuerpo, como expresión de resistencia.
Bueno, ahí da un ejemplo del ritual Ajayo, también, que se presenta en la película Yanaguara. También saludos Leonora de México. Me recuerda el doctorado, decía y ahí, bueno, muchas gracias también. Y la última, los pueblos indígenas son conscientes de estos avances de la indigenización. Hay una participación de los pueblos indígenas en la red de indigenización. Bueno, esos son más o menos los comentarios y palabras. Yo también quería decir que desde la antropología también nosotros hablamos de etnogénesis, de emergencia indígena, también son conceptos que van en la misma línea. No, quizás no tanto lo vemos desde la literatura, sí, por eso son interesantes los vínculos que se hacen, sino más bien desde los procesos políticos que se viven en los territorios, y eso se visualiza, bueno, en Chile, bueno, ahí sí, respecto al pueblo de Anita, pero también el pueblo Chango, el mismo territorio donde se supone que no hay población indígena, entre comillas, por ejemplo, toda la zona del Maule, o la región de Coquimbo, que como se hablaba, incluso la ley indígena sale que no había población indígena, o no se considera población indígena, hoy día hay diversas organizaciones, están conformadas, están con calidad indígena, están reclamando conformarse como comunidad, no solamente como persona individual, sino como comunidad. Y la institucionalidad pública, como está sesgada, porque solamente hay indígenas en ciertos territorios, no sabe cómo abordarlo en términos de política pública. Así que, bueno, parece interesante seguir conversando después. Pero eso, muchas gracias. Si quieres unas palabras para cerrar. No, muchas gracias por la conversación y por las preguntas. Y yo creo que es un tema como súper, como, al que yo estoy como también entrando como, con mi cuaderno, como aprendiendo el camino mientras leo. Y voy a estar como feliz también si la gente luego me quiere como mandar sus preguntas a mi correo o a mis redes, ¿no? Como para seguir esta conversación fuera de la charla. Pero no, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de haber conversado. Muchas gracias.